Pues hola a todos, mi nombre es Beatriz Torres, soy residente de primer año en Medicina Interna y voy a hablar sobre cómo podemos enfocar la cefalea desde los servicios de atención primaria. Este es el índice donde tenemos aquí los principales puntos de los que voy a hablar. Empezaré con una introducción, luego hablaré de lo que es la anamnesis y la exploración física de la cefalea, los diferentes tipos de cefaleas que nos podemos encontrar, cuáles son los criterios de gravedad y los criterios de alarma que nos tienen que hacer sospechar y un poquito más enfocar el diagnóstico. Me voy a centrar sobre todo en las cefaleas primarias. Luego os pondré una tablita resumen con los principales tipos de cefaleas primarias donde vamos a enfocar tratamiento diagnóstico y demás. Otras patologías que se pueden ver como una cefalea, las conclusiones y la bibliografía. Entonces vamos a empezar con la introducción. Las cefaleas, como bien sabemos, uno de los principales motivos de consulta en los servicios de atención primaria. Entonces, nosotros como médicos es fundamental, pues tanto dominar su diagnóstico como su abordaje terapéutico. Entonces, simplemente con una buena anamnesis y una buena exploración física de unos 5 minutos incluso de duración, podemos ya enfocar el diagnóstico sin ser necesario hacer una prueba de imagen de forma obligada en todos los aspectos. Hola. Entonces, vamos a empezar por la anamnesis, ¿no? Tenemos a nuestro paciente que nos consulta porque tiene cefalea. Entonces, en la anamnesis empezamos por lo que es el motivo principal de consulta, es decir, vamos a centrarnos en nuestro paciente. ¿Cuántos años tiene nuestro paciente? ¿Qué antecedentes personales tiene? Si hay algo que nos pueda llamar un poquito más la atención de lo normal. Y vamos a hablar de la enfermedad actual. El paciente nos va a decir qué tipo de cefalea tiene, nos va a ir narrando poco a poco. Entonces, nosotros nos centramos en dos parámetros. Primero, cuánto tiempo lleva con esa cefalea y segundo, cómo es esa cefalea, porque ya con estas pistas vamos a poder ir haciendo poco a poco nosotros este diagnóstico diferencial. Entonces, ¿cómo es el dolor? El dolor que nos puede contar el paciente. La cualidad, si es pulsátil, si es opresivo. La intensidad, si es un dolor leve, moderado, grave y sobre todo que le afecta a las actividades básicas de la vida diaria. La localización, si es un dolor hemicraneal o holocraneal, si está muy bien circunscrito, que te lo describa muy bien el paciente. ¿Qué es lo que desencadena este dolor? Si está desencadenado pues, por una falta de sueño, el estrés, situaciones estresantes, algún tipo o inicio de toma de, por ejemplo, de anticonceptivos hormonales o otro tipo de tratamiento que ha empezado. ¿Cuáles son los factores que lo atenúan? Por ejemplo, algún tipo de analgesia básica, por ejemplo, que ha llegado un cambio en el patrón del sueño. Y los síntomas acompañantes también nos van a permitir pues, ser un poquito más precisos. Los síntomas acompañantes como son las náuseas, los vómitos, fonofobias, sonofobia, homofobia, etc. Y una vez que ya sabemos, porque el paciente nos va a describir las características de la cefalea, ya hablaríamos de las características temporales, es decir, cuánto tiempo lleva, ¿no? Cómo se ha instaurado, si es de forma súbita, progresiva, cuánto dura, si por ejemplo le dura segundos, horas, minutos en el día, la frecuencia, si por ejemplo tiene una vez por semana, una vez al mes, una vez cada 2 o 3 meses, también eso es muy importante para que nosotros ya podamos focalizar un poquito mejor el tratamiento. El horario, si le despierta por la noche o no, si es matutino, vespertino, de predominio nocturno y cómo remite. Una vez que ya tenemos lo que es la primera parte, ya iríamos a la exploración física, ¿no? Es muy importante hacer una exploración general. ¿Para qué? Pues para descartar que nuestro paciente presente tanto signos meningios como signos de focalidad neurológica, por los que ya tengamos que correr un poquito más acerca de esta cefalea. Y en la exploración craneofacial, pues por ejemplo, podemos empezar con una fundoscopia que antes se hacía más, ahora ya se hace menos, ahora ya apenas se hace, pero sí que yo he leído artículos donde dicen que una buena exploración del fondo de ojo, comprobando si hay o no edema de papila, que haya una buena penetrancia de los vasos, nos puede afianzar un poquito más, pero que tampoco es de obligado cumplimiento. La inspección, nos vamos a ver si, por ejemplo, hay signos trigéminos autonómicos que tenga el paciente, si hay rinorrea, hiperemia ocular, secreción nasal. La palpación, ¿no? Podemos, por ejemplo, palpar nosotros mismos al paciente cuáles son los puntos craneales que le duelen. Y hay una serie de test que se pueden realizar a nuestros pacientes, como son, por ejemplo, el tenderness test se realiza más para la cefalea hipertensiva. El de la región troclear, vamos a ir tocando unos puntos específicos que nos va a ir diciendo el paciente. También, por ejemplo, para hacer un diagnóstico diferencial con la sinusitis.
Podemos hacer una palpación de los músculos craneocervicales típicos de la migraña, los diferentes puntos de lo que es la migraña específica, la palpación del pulso temporal bilateral si tenemos un paciente anciano, sospechemos de una arteritis temporal, y el test de flexión-rotación es casi de obligado cumplimiento en pacientes que tienen cefaleas que se focalizan más a nivel occipital y sobre todo pues para descartar que haya una meningitis aguda, un signo meningio más agudo. Entonces, una vez que nosotros ya tenemos a nuestro paciente enfocado, hemos hecho una buena anamnesis y una buena exploración física, ya nosotros pensamos en los tipos de cefalea. Hay dos fundamentalmente. Es una clasificación bastante extensa, pero yo me voy a focalizar en lo más importante. Tenemos las primarias y las secundarias. Las cefaleas primarias, 4 grupos fundamentales: la tensional, la migraña, la trigémino autonómica y aquí he puesto una tabla de otras cefaleas primarias, que tampoco, bueno, que es simplemente las toxígenas, por ejemplo, las numulares, las punzantes primarias, las hímnicas, que no me voy a focalizar tanto porque es muy extenso. Sobre todo, y ahora es de lo que voy a hablar más a continuación, es de la cefalea tensional, de la migraña y de las trigéminos autonómicas. Y luego la cefalea secundaria. Hay muchos tipos, muchísimos. Sobre todo, traumatismos, trastornos vasculares, trastornos intracraneales no vasculares, cefaleas que se atribuyen a una infección, a la administración o supresión de una sustancia, trastornos de la homeostasis o trastornos psiquiátricos, que de esto no me voy a focalizar tanto. Entonces, nosotros tenemos a nuestro paciente con cefaleas, ¿no? Ya hemos hecho una división entre si es una cefalea primaria o secundaria. Y hay una serie de red flags que nosotros podemos ir viendo y que nos indica, pues esto puede ser una cefalea con criterios de alarma, hay que correr más o menos, o hay que hacer o estar indicado algún tipo de prueba de imagen. Por ejemplo, si se inicia de forma súbita, una cefalea en trueno, o que coincide con algún tipo de esfuerzo. En segundo lugar, la evolución, que hay un aumento de la intensidad o de la frecuencia del paciente que nos cuente que esta cefalea se está repitiendo demasiado en el tiempo o no está, por ejemplo, respondiendo adecuadamente a un tratamiento. Desencadenante, si empeora o se desencadena con los cambios de postura o con maniobras de Valsalva. ¿Y dónde se localiza? Por ejemplo, que siempre se localice en el mismo lado y antes no se localizaban en el mismo lado. Pero bueno, a excepción de las trigéminos autonómicas, que sí que se suelen localizar siempre en el mismo lado, pero como tienen unas características acompañantes, las sabemos diferenciar mejor. ¿Más criterios de alarma? Pues según las manifestaciones que acompañen a esta cefalea. Por ejemplo, el paciente comienza con una alteración psíquica, una alteración de la conducta, que también se acompañe con alteración de nivel de conciencia, hay una disminución de nivel de conciencia que antes no tenía, que debute con crisis epiléptica, que tenga fiebre con focalidad neurológica, que haya síntomas o signos exploratorios que, por ejemplo, más focalizados a nivel neurológico, por ejemplo, que haya edema de papila, o vómitos no explicables por una cefalea primaria, por ejemplo, por una migraña. Y también, pues, otros criterios de alarma es pues, las características del paciente. No es lo mismo un paciente sano que un paciente, por ejemplo, con una neoplasia activa, en tratamiento inmunosupresor, que, por ejemplo, tenga un riesgo de sangrado aumentado porque esté con anticoagulantes, que esté iniciando o lleve mucho tiempo con anticonceptivos y, sobre todo, pacientes con edad avanzada. En estos casos, estos criterios de alarma ya nos tienen que hacer pensar que, ojo, a estos pacientes estaría indicado hacer una prueba de imagen o incluso derivarlos de una forma, de un carácter preferente a los servicios de urgencia hospitalaria, si tenemos nosotros esta alta sospecha de que aquí hay algo que no nos guste. Entonces, una vez que ya he dicho, ¿no?, como hay dos principales tipos de cefalea, la primaria o la secundaria, me voy a centrar solamente en las primarias y voy a hablar de las características fundamentales de estas tres, de definición, tratamiento y sobre todo me he basado en artículos más actualizados para ver qué tipo de actualizaciones hay en algunas de estas cefaleas. Empezamos por la cefalea tensional, porque es la más frecuente de todas. Predomina en la mujer, de hecho, perfectamente la prevalencia en nuestra sociedad es de entre un 30 y hasta un 70%, es bastante elevada y tiene un impacto socioeconómico bastante alto. ¿Cómo es la cefalea tensional? ¿Cómo nos lo describen los pacientes? Es una cefalea opresiva, holocraneal en casco, no es pulsátil, como la migraña, ¿vale? La intensidad suele ser leve y moderada. El paciente nos dice que no le repercute de forma continua en las actividades básicas de la vida diaria. No es tan grave, no es tan intensa, por ejemplo, como una migraña o como las trigéminos autonómicas.
no suele tener fonofobia, fotofobia, suele ocurrir este tipo de cefalea durante el día y no empeora con la actividad física habitual, es decir, no empeora cuando el paciente anda, cuando el paciente sube escaleras, etc. Hay 3 tipos de cefaleas tensionales y nosotros los dividimos según cuántas crisis haya en el tiempo. Tenemos la cefalea tensional episódica infrecuente, porque hay menos de una crisis al mes, la episódica frecuente entre 1 y 15 y menor de 15, y la tensional crónica se dice cuando hay 15 o más días al mes durante más de 3 meses, no consecutivos, sino en el tiempo. El paciente no lo explica así. Entonces ya estaríamos hablando de una tensional crónica, habría ya que actuar de una forma un poquito más incipiente. Una vez que tenemos nuestra cefalea tensional, ¿cómo lo tratamos? ¿No? El tratamiento agudo, que es durante las crisis, pues sería, los tratamientos de primera línea son los AINES, paracetamol y la aspirina. Y de segunda línea ya sería, pues juntaríamos los analgésicos simples más los AINES con cafeína. Ojo, porque aquí en la cefalea tensional no está indicado ni los triptanes, ni los relajantes musculares, ni los opioides. Y el tratamiento preventivo, ¿no? ¿Cuándo hacemos un tratamiento preventivo? Pues cuando nuestro paciente tiene más de 3 o 4 cefaleas al mes. Los de primera línea, los antidepresivos tricíclicos, como es por ejemplo la amitriptilina, es el que más se utiliza. Se inicia entre 10 a 25 miligramos al día hasta que alcancemos una dosis de 25 a 75 miligramos. Es importante decirle al paciente que se mantiene durante 6 meses y luego se debe retirar para que no cree dependencia y porque no es necesario tenerlo más en el tiempo, no es necesario en estos casos. Si no nos sirve la amitriptilina, podemos optar por la nortriptilina. Y ahora, ¿cuáles serían los preventivos de segunda línea? Pues son los antidepresivos tetracíclicos, la mirtazapina, la mianserina y la maprotilina, de los cuales el que es más eficaz y el que se ha visto que es más seguro es la mianserina. Se inicia con 10 miligramos al día hasta 30 o 60 miligramos como mucho. Ojo, hay que tener en cuenta que no es eficaz en la cefalea tensional la toxina botulínica ni el bloqueo anestésico nerviooccipital. Este tipo de tratamiento lo reservamos para otra cefalea, que es la que voy a hablar a continuación, que es la migraña. El segundo tipo de cefalea más frecuente también aparece sobre todo en el sexo femenino y suele debutarse entre los 10 y los 30 años. Hay que recordar que hay una predisposición genética poligénica y que los factores ambientales están muy involucrados en este tipo de cefalea. Nosotros tenemos 2 tipos de migraña sin aura y migraña con aura. La migraña sin aura es la migraña común o hemicrania simple, es otros nombres que nosotros podemos asociar. Suelen ser episodios que duran entre 4 y 72 horas. Localización unilateral, en este caso es pulsátil, aquí sí que nos lo dice muy bien el paciente. La intensidad ya es moderada o severa, los pacientes incluso pues necesitan estar debajo unos días porque el dolor es tan intenso que no pueden ir a trabajar, no pueden hacer sus actividades básicas la vida diaria. Empeora con la actividad física habitual, es decir, empeora subiendo escaleras o incluso andando, y puede haber náusea y vómitos o fotofobia y fonofobia, es decir, no al mismo tiempo náuseas, vómitos más fotofobia y fonofobia, sino o una cosa u otra. El paciente como que en esta migraña sin aura te lo explica bastante bien. Y luego ya tendríamos la migraña con aura, que es la clásica oftálmica. En estos casos también son episodios recurrentes de minutos de duración y antes de este dolor intenso de cabeza el paciente pues comienza con síntomas de aura, que son los síntomas visuales, fonofobia, homofobia, inclusive sintomatología sensitiva del habla, motor, y suele haber una progresión gradual de estos síntomas de aura y en una hora o un poco de más tiempo más adelante ya se instauraría esa cefalea, está invalidante. ¿Cómo tratamos la migraña? Pues tenemos el tratamiento agudo durante las crisis, que aquí están los famosos AINES, los triptanes, el lasmiditan y los gepantes, los más frecuentes, los que nosotros más empleamos, los AINES y los triptanes. Hay que tener en cuenta que en la migraña no se debe emplear el paracetamol ni los opiáceos, aunque los pacientes suelen tomárselo de forma habitual. ¿Por qué? Porque existe lo que se conoce como la cefalea por abuso de medicación. El paciente se tiende a tomar la mayor medicación posible porque no aguanta esta cefalea y hay que decirle que hay una cefalea que consiste o que se produce por culpa de que se está tomando más tratamiento de lo habitual. Hay que explicarle al paciente que el tratamiento que le estamos poniendo es lo correcto y que si no se puede seguir escalando.
Y ahora el preventivo. ¿Cuándo hacemos nosotros el tratamiento de la migraña preventiva? Si el paciente presenta más de 4 crisis al mes, es, por así decirlo, se recomienda y es de obligado cumplimiento más de 10 al mes. Esto ya es casi intolerable que el paciente siga con tantos números de crisis. Entonces, ¿cuánto dura este tratamiento preventivo? Entre 6 y 12 meses. Y luego, una vez que se haya conseguido en este tiempo la remisión, lo suspendemos. También igual que en la tensional. Hay 3 tipos. Los clásicos, que son los fármacos que se utilizan para otras clases de enfermedades, que aquí se pueden emplear, como son los antiepilépticos, como es el topiramato. Aquí están otra vez teniendo importancia los antidepresivos, como es la amitriptilina u otros antihipertensivos, como son el candesartán o el lisinopril. Los locales, muy famosa la toxina botulínica. El efecto dura 3 meses y cabe destacar que se puede emplear en las mujeres embarazadas. Esta es lo que es la inyección de los diferentes puntos en lo que es la migraña, se puede emplear. Y los nuevos, que estos son los que he recabado un poquito más de información, que la verdad es que están teniendo muy buenos resultados porque disminuyen mucho los números de crisis al mes y también aparte los pacientes tienen muchísima mejor calidad de vida. En estos casos, ¿cuáles son? Son anticuerpos monoclonales que se encargan de la inhibición del péptido relacionado con el gen de la calcitonina. El gen de la calcitonina es un vasodilatador, entonces nosotros actuamos aquí y vasoconstricimos, de tal forma que evitamos esa vasodilatación cerebral, que es lo que le provoca esa cefalea a nuestros pacientes. Entonces tenemos 2 tipos, los anticuerpos monoclonales dirigidos contra el CGRP circulante, que es el galcanezumab, que es del que más información y del que más ensayos hemos tenido. Cabe destacar que las dosis pueden ser de 120 a 240 al mes, subcutáneos. Y luego tenemos otros como el fremanezumab o el eptinezumab. Y luego hay otros anticuerpos como es el erenumab, que va en vez del contra el CGRP circulante, contra el receptor. Cabe destacar que estos nuevos se administran de forma subcutánea, salvo el eptinezumab, que es de vía y que es por vía intravenosa. Y luego ya el quirúrgico, que es como algo también novedoso, que se está indicado pues, en aquellas migrañas refractarias o crónicas donde hay un fallo en el tratamiento convencional. Consiste en la descompresión nerviosa de alguno de los 7 puntos gatillos y la que más se suele realizar es la del occipital mayor, que es como vemos aquí en esta imagen. Y ya para terminar, pues tenemos las cefaleas trigéminos autonómicas, que bueno, son este tipo de cefaleas que aparte de que el paciente te cuenta, ¿no?, una cefalea hemicraneal unilateral, se acompañan de sintomatologías trigéminos autonómicas, es decir, pacientes que tienen rinorrea, que tienen pues hiperemia conjuntival, lagrimeo constante, un dolor ocular muy opresivo y también se acompañan de inquietud motora. Tenemos estos 4 principales, hay más, pero estos son. Entonces yo he hecho una tabla en donde digo las características fundamentales y ya está. Tenemos las de la SUM o la SUNA, que son las que duran segundos, como mucho de 3 a 200 números de episodios al día, es una barbaridad, y normalmente no hay miosis y se trata con la motrigina. La hemicrania paroxística dura entre 2 y 30 minutos, el número de episodios al día de 5 a 30 y sí que tiene una adecuada respuesta a la indometacina. Luego tenemos la cefalea en racimos, que nosotros vimos un caso en nuestras consultas, que dura entre 15 y 180 minutos, un máximo de 8 episodios al día y normalmente la característica es que se puede tratar con sumatriptan subcutáneo, oxigenoterapia, verapamil y topiramato. Y luego la hemicrania continua porque dura horas, por lo tanto 1 al día porque durante todas las horas en un día. Da menos síntomas, es más continuo y responde adecuadamente a la indometacina. Aquí os he dejado una tabla, ¿vale?, donde recojo simplemente las características fundamentales de la tensional, migraña y racimos, que no voy a volver a hablar porque ya sé repetir lo que he dicho anteriormente. Y ya para terminar lo que es este curso, esta sesión de cefalea, he puesto esta diapositiva que creo que es importante porque, como he dicho, hay una serie de enfermedades que pueden debutar con cefalea que nos tienen que llamar la atención y sobre todo pues correr porque son pacientes que están en grave riesgo y habría que derivarlos de una forma urgente a los servicios de urgencia hospitalaria. Por ejemplo, ¿no?, meningitis, típico paciente con rigidez nucal y fiebre. Cualquier lesión ocupante de espacio con síntomas más unilaterales, más inespecíficos, de novo. La hemorragia subaracnoidea, esa cefalea en trueno tan fuerte relacionada, por ejemplo, con la actividad sexual. La arteritis de la temporal
Ojo con estas personas mayores que cursan con fiebre y con dolor también muy localizado. Trombosis de los senos venosos hay que tenerla muy en cuenta en las mujeres embarazadas o también mujeres que están tomando anticonceptivos hormonales orales y otros como la disección arterial. Y nada, ya para acabar pues esta sesión clínica de cefalea, pues las principales conclusiones que he sacado del trabajo. Pues tener en cuenta que la cefalea es uno de los principales motivos de consulta en atención primaria, con una adecuada anamnesis y exploración física que puede suponer de 5 a 10 minutos, que muchas veces no tenemos ese tiempo, pero entre unos 5 minutillos ya más o menos nos orientamos a qué tipo de cefalea estamos teniendo y hay que decirle al paciente que no es necesario hacer una prueba de imagen para diagnosticar su cefalea, porque muchas veces nuestros pacientes nos vienen demandando pruebas de imagen cuando hay que explicarle que el diagnóstico es clínico, que no hace falta indagar más. Como hemos visto, hay dos tipos de cefaleas primarias y secundarias. Tener en cuenta los criterios de alarma por los que hay que correr más y la tablita última que he puesto en el punto número 7 con las características fundamentales de los principales tipos de cefaleas primarias que tenemos con su tratamiento y sobre todo pues un poquito más enfocarnos en el diagnóstico diferencial. Esta es la bibliografía del trabajo y nada, este ha sido todo. Muchas gracias por vuestra atención.